celestial, de ciudadanía celestial. Por eso allí hay una referencia y podemos entender que somos peregrinos en este mundo. Cuando pasamos allí por Colosenses, vemos cómo se resaltan las glorias y todo lo que tiene que ver con la excelencia de nuestro Señor Jesucristo, o sea, la suficiencia total de nuestro Señor. Y vemos allí cómo se presenta Él como el mediador, el que derriba y desbarata todo argumento falso que está vendiendo y vende la filosofía humana. Cuando pasamos por Efesios, vemos allí la culminación y la corona de la visión que se le fue dada a Pablo. ¿Acerca de quién? De la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Cuando pasamos por Santiago, vemos esa necesidad de que el creyente tenga un testimonio consecuente, verdadero. Cuando pasamos por Juan, allí se señala ese amor ágape. El amor ágape que debe ser la consecuencia más importante que debe tener un verdadero hijo de Dios, que ha entendido y ha visto la revelación en el Verbo encarnado. Y cuando llegamos a Hebreos, que es la que hoy nos amerita, ¿qué vemos en Hebreos? Allí se determina una vez y para siempre la relación que existe entre lo antiguo y lo nuevo. Allí podemos ver cómo esas sombras del régimen preparatorio de un antiguo pacto dado por la ley mosaica ahora cambia. ¿A qué cambia? Cambia a esa persona de Jesucristo a un nuevo pacto. O sea, vemos cómo la manera de orden material y temporal ahora se transforma en orden espiritual y permanente por el poder que emana de la cruz y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Yo pregunto en esta noche, ¿quién ha leído la carta a los Hebreos? Levante su mano. Gloria a Dios. ¿Quién ha estudiado la carta a los Hebreos? Disminuyeron. ¿Quién ha escudriñado la carta a los Hebreos? Gloria a Dios. Esa carta es una carta majestuosa, es magistral en todo el sentido teológico, es poderosa la carta a los Hebreos. Por eso el Señor la puso esta noche en mi corazón. Mira, la carta a los Hebreos tiene unas verdades profundas y fundamentales en cuanto a la persona de nuestro Señor Jesucristo, y es básica para que usted tenga una completa visión espiritual. Yo reflexionaba esta semana y entendí algo. ¿Cómo yo voy a entender la justificación por fe si yo no comprendo primero la supremacía de Jesucristo? No la voy a poder entender. Amén. No la voy a poder entender. Y entonces, como nosotros estamos estudiando Gálatas, surge allí una comparación entre Gálatas y Hebreos. Dos semejanzas encontré. Una de ellas es esa ocasión que motiva e inspira para que se escriba la carta tanto a los Gálatas como a los Hebreos. ¿Y cuál fue esa motivación, esa inspiración? Porque estaban en peligro de apostasía tanto a los Gálatas como los Hebreos. Yo pregunto en esta noche para los discípulos de Cristo, para los creyentes del Señor, para los que vienen a culto de doctrina, ¿qué es apostasía? ¿Alguien que me quiera decir qué es apostasía? Hermano Juan Carlos. Amén, lo complemento con lo que está diciendo la hermana Marixa, ¿verdad? Se aleja, la abandona. Se lo voy a decir para que unifiquemos concepto. La apostasía es un desafío a un sistema establecido, a una autoridad. Mire, es una rebelión, es un abandono, es un abuso de la fe. Eso es apostasía. Y muchos toman la actitud de rebelarse en contra la palabra y entran en apostasía. ¿Será que en este tiempo hay apostasía? ¿Ustedes qué creen?
Así como cuando se le escribió a los Gálatas y a los hebreos, hoy día, por eso quedó escrito, iba a haber apostasía. Y claro que sí, hay apostasía. Muchos creyentes dentro de la iglesia cristiana están apostatando de la fe. ¿Por qué? Porque se están tomando una actitud de rebeldía en contra de la verdad. Y por eso no quiere que le hablen del pecado, del arrepentimiento, de la santidad, porque se volvieron creyentes sensibles. Todo les duele y todo les toca si se lo dicen desde el altar o si lo escuchan de la palabra de un hijo de Dios. Eso lo estamos viendo. Es una forma, la rebeldía. Otra forma es el abandonar la fe. ¿Por qué muchas personas pueden abandonar la fe? Pueden haber muchas circunstancias. Una de ellas puede ser la persecución, que era lo que le pasaba a los Gálatas y a los hebreos. Y es lo que le está pasando hoy a los cristianos que están en el oriente. Muchos están abandonando la fe por salvar sus vidas. Mira, qué privilegio nosotros de estar aquí con la puerta abierta y nadie nos impide que estemos reunidos. Tenemos libertad, pero en el oriente no hay libertad. En muchos lugares, cuidadito, usted saca la Biblia, cuidado, hace un grupo bíblico, una célula o como le quiera llamar, porque eso es prohibido. Entonces muchos terminan abandonando la fe por esa persecución. O quizás otros terminan abandonando la fe porque el esposo o la esposa o la familia lo pone a decidir entre Cristo y él. ¿Será que ha pasado? Sí ha pasado. Y muchos terminan abandonando la fe por eso. Pero otros están abusando de la fe, que es otra forma de la apostasía como se muestra. Esos son los falsos profetas, los falsos maestros que están enseñando herejías y falsas doctrinas. En este tiempo, claro que sí. ¿Y a quiénes logran engañar? A los creyentes incautos. ¿Qué es un creyente incauto? ¿Quién me lo dice? ¿Cuál es el creyente incauto? El que no conoce y se le puede engañar, mire, así, facilito. Le dan un caramelito como a un niño y eso cae redondito. Ese es un creyente incauto. No tiene madurez, no tiene fundamento, no tiene crecimiento espiritual y se quedó como un enanito espiritualmente. Y por eso vienen los falsos profetas, los falsos maestros y los engañan. Eso es apostasía. En Judas se registra allí en la escritura, versículo 17 al 19, que en los últimos tiempos habrá burladores que seguirán sus propios deseos impíos, dice allí. Son personas que quieren dividir, que escuchan algo y lo que hacen es murmurar porque no están de acuerdo. Y convierten todo en un pasillo, allí en un pasillo, y lo que hacen es dañar el corazón de los creyentes. Eso fue registrado allí y razón tenía el apóstol Pablo. Mire, el apóstol Pablo le escribió en las 2 cartas a su hijo Timoteo, hijo espiritual. Le escribió en su primera carta, le dijo: el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando ¿a quiénes? A espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Eso está sucediendo en la iglesia de Cristo, que es una a nivel universal. Por eso la importancia de aprender a tener discernimiento espiritual. Y en la segunda carta vuelve y juega. El apóstol Pablo vuelve y le dice a Timoteo que pronto llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, en que solo van a querer llevarse por sus propios deseos y que vengan maestros a darles discipulado, que vengan predicadores a dar la palabra, pero solamente lo que ellos quieren escuchar, no lo que dice la escritura. Nosotros que hemos aprendido, mis amados hermanos, si tú vienes a un servicio del Señor, si vas a un grupo bíblico o recibes palabra y no pasa nada dentro de ti, estás grave, porque algo tiene que pasar. Yo tengo que ser exhortado por la palabra siempre, porque ella es el espejo de nosotros. Ella es la que nos muestra realmente cómo estamos cada uno de nosotros. Qué tristeza ver cómo creyentes que saborearon el don celestial, ver cómo creyentes que bajaron a las aguas,
Ver cómo creyentes que tuvieron parte con el Espíritu Santo, que experimentaron la presencia y el poder del Señor, y hoy en día abandonaron la fe, ya no están caminando con el Señor. Es triste, iglesia. ¿O cuántos de ustedes aquí en el Centro Cristiano Lomitas han visto que han llegado muchos y ya nunca los volvimos a ver? Eso sucede en todas las iglesias, porque está allí profetizado. Yo le doy gloria a Dios por los viernes de doctrina, amén. Yo le doy gloria a Dios por los discipulados, por la escuela de liderazgo, por el seminario bíblico. Uy, gloria a Dios. Qué bello cuando un hijo de Dios tiene hambre, tiene sed por conocimiento de la palabra del Señor. Yo creo que los que estamos aquí tenemos sed y hambre, ¿verdad? Pero hay que ser como la iglesia de Berea. ¿Cómo era la iglesia de Berea? Ellos no eran creyentes incautos. Ellos eran creyentes que cuando estaban así recibiendo doctrina, tomaban apuntes, luego llegaban a la casa, miraban si lo que les habían enseñado era verdad, si estaba en la escritura, pedían revelación de Dios y decían sí, ahora sí digo amén, porque confirmé que lo que me dijeron era verdad y no me dejé engañar fácilmente. Por eso yo quiero decirte en esta noche que el creyente es responsable de lo que deja que le entre en su corazón. El responsable es el creyente, amén. Hoy en día con el internet y con tantas cosas hay que tener mucho discernimiento espiritual para saber qué me alimenta y qué no es alimento para mi vida, para mi espíritu y para mi alma. Esa es la primera semejanza entre Gálatas y a los hebreos que se les escribió, que era un tiempo ¿de qué? De apostasía, había peligro. Y la otra semejanza es como ellos presentan el tema. Ellos presentan un tema diferente, pero con mucho énfasis, con mucha constancia durante toda la carta que escriben. En el caso de los Gálatas, ¿cuál es el tema? ¿Quién me lo recuerda? Justificados por fe, muy bien. En el caso de los hebreos, el tema central es la supremacía de Cristo, para que apunte allí mi hermano y mi hermana, que no es incauta ni incauto, que es como la iglesia de Berea, amén. Mire que los Gálatas tenían un peligro de que ellos pudieran abandonar la pura gracia y el verdadero evangelio, porque esos judaizantes estaban dizque añadiéndole obras legales a la obra del Señor. Incorrecto, herejía, falsedad. Y en el caso de los hebreos se trataba de un grupo que estaban corriendo el peligro de que empezaran a menospreciar la suficiencia de nuestro Señor Jesucristo. Hebreos estaba bajo una fuerte presión. ¿Por qué? Porque habían judaizantes, enemigos de Cristo, que estaban allí constantemente recordando esas antiguas glorias y todos los privilegios por ser el pueblo escogido de Dios. Estaban también allí recordando esa autoridad de la ley mosaica, esa dignidad de estar presentándole sacrificios allá levíticos al Señor. Y todos los días estaban ahí. ¿Será que estaban ellos atacados por esos judaizantes? Claro que sí, pero por eso fue escrita esta carta, amén. Yo les quiero dar solo un panorama de esta carta, porque sería imposible poder exponer esta carta en su totalidad en los minutos que quedan. Pero yo quiero decirles que el autor de esta carta es un autor desconocido. Algunos lo atribuyen al apóstol Pablo, otros dicen que no, que fue Bernabé, otros no, que fue Silas, que fue Apolos, que fue Aquila, que fue Priscila, pero no hay una información particular de quién la escribió. Lo que sí sabemos es que fue inspirada ¿por quién? Por el Espíritu Santo de Dios, amén. ¿Para quién fue escrita? ¿Quiénes eran los destinatarios? Los hebreos cristianos, los creyentes, los que se habían vuelto al Señor. Podrían haber estado en Palestina, o podrían haber estado en Egipto, en Italia, en Asia Menor o en Grecia. En alguno de esos sectores podían haber estado. Probablemente no fueron testigos oculares de Cristo, pero fueron evangelizados por aquellos creyentes que escucharon y oyeron a Cristo. Ellos fueron evangelizados por ellos.
Y podemos decir que esta congregación no era nueva, o sea, no era de unos mesecitos que se acabaron de convertir. Ellos habían recibido instrucción, o sea, habían recibido doctrina. Vamos a la escritura para darle fundamento a lo que yo les estoy diciendo. Hebreos capítulo 5, del versículo 11 al 12, si me pueden colaborar. Hebreos capítulo 5, del 11 al 12. Dice allí, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto habéis hecho tardos, ¿para qué? Para oír. O sea, pareciera que les entraba por un oído y les salía por el otro. Sigamos al siguiente texto. Porque debiendo ser ya ¿qué? Maestro, ¿después de qué? De tanto tiempo tenéis necesidad de que se les vuelva a dar o a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. O sea, tienen necesidad de lechecita. Otra vez quieren es pura leche. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido, o sea, vianda. ¿Quiénes son los que en este momento en el Centro Cristiano Lomitas de verdad están tomando lechecita? Amén. Los que van a bajar a las aguas mañana, ellos sí son bebés, ellos están tomando lechecita. Pero hay unos que ya llevan aquí, yo no llevo muchos años aquí, pero hay unos que creo que llevan aquí 1, 2, 3, 4, 5, bueno, ahí paro, 22 años cumplimos, ¿no? De aniversario. Entonces no sé cuántos años. ¿Y todavía quieren leche? Porque es que si se les da alimento sólido, entonces se indigestan y salen allá que están que no aguantan. Lo que acabaron de alimentarse no lo pueden resistir. Pura lechecita quieren. Pero miren, mis amados, los que venimos a doctrina, los que venimos los viernes a recibir y a tener conocimiento de la palabra, hemos de estar recibiendo ¿qué? Alimento sólido, vianda. ¿Por qué? Porque es que eso nos va a ayudar a tener la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo. Usted va a tener esa facultad para poder tener el discernimiento espiritual aquí adentro y allá también afuera. Usted va a poder crecer, va a poder ser maduro y va a poder presentar una buena apologética delante de todos. ¿Qué es la apologética? La defensa de la fe. El apóstol Pablo presentaba siempre una buena apologética. Los creyentes del Centro Cristiano Lomitas estamos presentando una buena apologética allá afuera en la calle. ¿Ustedes qué dicen? Amén, gloria a Dios. O están diciendo, ay no, es que a mí me toca dar el diezmo y me toca dar esto porque el pastor dice. ¿Será que es porque el pastor dice? ¿O es porque lo dice la escritura y yo ya fui convencido por el Espíritu Santo? Amén. Que no sea porque el pastor dice. Él enseña, pero no es porque él diga, es porque lo dice la escritura. Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor en esta noche. Entonces vemos allí en Hebreos ese contraste entre las provisiones imperfectas e incompletas del antiguo pacto y las provisiones mejores presentadas en el nuevo pacto por nuestro Señor Jesucristo. O sea que uno de los temas teológicos clave de Hebreos es Hebreos 4:16, si lo pueden poner allí en la pantalla. Ahí en donde nosotros vemos que por medio del sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo podemos acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia, dice allí, para alcanzar ¿qué? Y para hallar ¿qué? Gracia para el oportuno socorro. Eso es un tema teológico clave para el Hijo de Dios, para el creyente. Entonces en Hebreos hay una alta cristología. Es poderosa esa escritura. Hay una exposición de pasajes selectos del Antiguo Testamento. Yo quiero creer que ustedes van a tener hambre y sed por llegar a estudiar y escudriñar Hebreos. Amén. Porque es que usted se va a deleitar en ver cómo se cita allí Éxodo, Salmos, Proverbios, Jeremías, Habacuc, entre otros. Pero también, aparte de presentar allí un selecto grupo de textos del Antiguo Testamento, se está presentando allí unas exhortaciones y advertencias. ¿A qué? A que no nos desviemos por lo que estamos por ahí
oyendo, a que no dejemos de creer la voz de Dios, a que no degeneremos los primeros rudimentos de la palabra de Dios, o sea, la palabra pura, la que no es adulterada, la que desciende de lo alto por revelación del Espíritu de Dios, a que no menospreciemos el conocimiento de Dios, a que no devaluemos la gracia y terminemos alejándonos de aquel que nos está hablando. Esas advertencias usted las va a encontrar allí en la carta a los hebreos. Tema central entonces de los hebreos, ¿cuál es? Supremacía de Cristo. ¿Qué es supremacía? Pregunto en esta noche. Excelencia, ¿qué más? ¿Cómo? Superior a todo. Todopoderoso, grandeza. Mire, la supremacía es la superioridad absoluta. Es el grado más alto en una jerarquía. Se lo digo en otras palabras, es lo más grande en poder, en autoridad y en rango. Es lo que tiene mayor importancia, lo que tiene mayor relevancia, o sea, lo máximo. ¿Y quién es ese? ¿De quién es esa supremacía? De nuestro Señor Jesucristo. Por eso esa carta de los hebreos no empieza como las otras cartas. ¿Cómo empiezan las otras cartas que hemos leído? Con una salutación. Y saludamos allá a los santos, paz y gracia sea para los santos de Lomitas, del Centro Cristiano Lomitas. No, esa carta no empieza así. Esa carta no empieza saludando. Mire cómo empieza. Empieza declarando y certificando la supremacía de nuestro Señor Jesucristo. Empieza dando a conocer que Cristo es el ser más glorioso y poderoso que existe en todo el universo. Aleluya. ¿Quién lo cree? Yo lo creo. Yo lo creo, aleluya. Yo lo creo. No fui testigo ocular, pero sí testiga presencial de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ahí nos vamos a centrar solo en esos 3 versículos, que son los que en esta noche tengo el tiempo para poderles enseñar o afirmarles, porque ustedes ya debieran ser maestros, dice la Escritura. Entonces vamos a ubicar allí, por favor, el versículo número 1 del capítulo 1 de la carta a los hebreos. Y dice allí: habiendo hablado muchas veces, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por medio de su Hijo. Mire, muchas veces ha hablado el Señor, desde el inicio, desde el principio. ¿Cuántas dispensaciones hay en la humanidad? ¿Quién me lo dice? ¿Qué es una dispensación? Pregunto primero. ¿Qué es una dispensación? Creyentes y discípulos del Señor. Mire, una dispensación es un sistema de orden, una organización que se establece para cumplir un propósito. Se lo digo en otras palabras. Una dispensación son esos periodos donde Dios se ha manifestado a la humanidad de manera progresiva y ha constituido reglas de vida. ¿Cuántas dispensaciones hay en la humanidad? ¿Quiénes están en escuela de liderazgo? ¿Quiénes terminaron seminario? Eso se ve allá. Genéricamente hablamos de 7 dispensaciones. Algunos estudiosos, eruditos dicen que se resumen en 3, otros dicen que son 8, que son 9, pero estamos hablando de 7 dispensaciones. ¿Cuáles son? Inocencia, conciencia, gobierno humano, promesa, ley, gracia y la dispensación del milenio. ¿En cuál estamos? En la de la gracia. Y el Señor Dios ha hablado desde la inocencia hasta nuestros días y va a seguir hablando. O sea que el Señor siempre se ha comunicado con el hombre. Amén. ¿Cuántos años duró hablándote a ti hasta que tú ya decidiste, ahora sí voy a caminar con el Señor? Para algunos fue rápido, para otros fueron años, ¿verdad? ¿Eso qué muestra?
la misericordia de Dios, la paciencia que ha tenido con toda la humanidad. Porque el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que ha sido paciente para que todo aquel pueda arrepentirse y pueda recibir esa salvación del Señor. Amén. Y dice que ha hablado de muchas maneras también. ¿Por qué? Porque Él ha hablado a través de visiones, a través de símbolos, de parábolas, de profecías, etcétera. Lo ha hecho así, la forma y el estilo en que se haga allí haya sido diferente, haya variado un poco, pero Él siempre ha revelado su palabra. Y esa revelación que le daba allí a los profetas en el Antiguo Testamento estaba mostrando el plan de la redención. Amén. Mire, yo leí esta porción bíblica, de pronto la había leído antes, pero esta vez me impactó. Primera carta de Pedro, por favor, capítulo 1. Versículo del 10 al 12. Primera carta del apóstol Pedro. Dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Seguimos. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Siguiente. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para ¿quién? Para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas. ¿Por quién? Por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. A mí me impactó esto. ¿Saben por qué? Porque los profetas que Dios utilizó en el Antiguo Testamento, a ellos la revelación no les fue dada de manera completa, era fraccionada, era por porciones. El Señor tomaba al que Él quisiera, le revelaba y a cada uno le iba añadiendo, le iba añadiendo, le iba añadiendo. Y por eso la Escritura dice que ellos indagaban diligentemente. O sea, ellos querían saber qué significaba esa visión, esa profecía que se les estaba dando a ellos y que no fue para ellos. ¿Para quién fue? Para nosotros en este tiempo. Qué privilegio, mis amados hermanos, de tener una escritura y de ver que lo que se profetizó se ha cumplido, se está cumpliendo y se va a cumplir. Entonces, ¿por qué dudar del rapto de la iglesia del Señor? ¿Por qué dudar si está escrito? Amén. Y todo lo que está escrito se va a cumplir. En el Antiguo Testamento habían 3 ministerios: el del profeta, el del sacerdocio y el del rey. El profeta era la voz de Dios. Lo que decía el profeta era voz de Dios y así se recibía. Pero recuerden, esa revelación fue limitada, fue fraccionada. Por eso resalto en esta noche la supremacía de Cristo. Primero, ¿por qué? Porque Él es superior a todos los profetas. Aleluya. Mire, los profetas hablaban palabra de Dios. ¿Y quién es Jesucristo? Es la palabra de Dios. Aleluya. Cuando vino Cristo, por eso dice allí que en los postreros días ha hablado por medio de ¿quién? De su Hijo. En persona se encarnó Dios Padre para que el lenguaje de nosotros humanos y esta mente tan finita lo pudiera entender. El Señor se reveló y pudo manifestar una revelación completa. Cristo es el profeta por excelencia. Dele un aplauso al Señor. Exalte su nombre. Es que dentro de nosotros está el profeta por excelencia, la revelación completa. Esa es la primera característica de la supremacía de Cristo que resalto en esta noche. Segunda característica, dice que lo constituyó, versículo allí 2, por favor, de la carta a los Hebreos, capítulo 1. Dice que lo constituyó heredero de todo, y todo es todo. Hay una declaración que todo está bajo el control absoluto ¿de quién? De Jesucristo. Esa es una declaración. Esa herencia es la extensión plena de la autoridad del Padre dada ¿a quién?
a su Hijo. Esa es una supremacía de nuestro Señor Jesucristo. Y dice que por quien asimismo hizo el universo. Cuando hablamos de universo no es el cielo que estamos viendo y ya, no. Son el mundo, las eras, el espacio, el tiempo, la energía, la materia. El Señor es superior a todo eso. Es el dueño de todo. Dice la Escritura en Colosenses, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay ¿dónde? En los cielos y en la tierra, las visibles e invisibles, llámense tronos, dominios, principados, potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Esa es la segunda característica de la supremacía de Cristo, que Él es el heredero de todo cuanto existe. Me voy con la tercera característica, versículo 3 de esa carta. Allá hay varias partes, entonces la voy a desglosar rápidamente y voy dando las características de la supremacía de Cristo. Dice allí, siendo el resplandor de su gloria. Mire, allí dice esa supremacía, esa característica, para el que está tomando allí apuntes, dice que esa supremacía es porque Jesucristo reveló al Padre. ¿Cómo lo reveló? De una manera perfecta y completa. Así lo reveló nuestro Señor Jesucristo. Dice que siendo el resplandor de su gloria, o sea, Jesucristo irradió su propia gloria, porque Él es el mismo Dios Padre. Amén. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, la Trinidad perfecta. 3 en 1, 3 personas. Cristo irradió esa esencia del Señor. Por eso Él declaró en Juan que yo soy la luz del mundo. Así lo dijo el Señor. Y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá ¿qué? La luz de la vida. ¿Quién tiene la luz de la vida? Por eso a donde vayamos nosotros tenemos que ser luz en medio de las tinieblas. Amén. Porque es que no podemos estar la luz en las tinieblas en el mismo lugar. Llega un creyente, un hijo de Dios, y se tiene que alumbrar el lugar y el escenario tiene que cambiar. Así tiene que ser para un verdadero creyente que entiende la supremacía de Cristo. Y dice que la misma, que es la imagen misma de su sustancia. ¿Qué significa esto? Se refiere a la esencia. Jesucristo es la esencia, es la naturaleza de Dios manifestada. Mire, se lo voy a decir en esta frase. El Hijo es la impronta perfecta y la representación exacta de la naturaleza y esencia de Dios en tiempo y en espacio. Ese es Jesucristo. Entonces allí se resalta al Padre de manera perfecta y completa. ¿Qué pasó con Felipe? Un día se le acercó al Señor Jesucristo. ¿Y qué le dijo Felipe el discípulo? Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Y qué le dijo el Señor? Tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido. El que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Al Padre. ¿Cómo pues tú dices, muéstranos al Padre? Yo pregunto, ¿los creyentes del Centro Cristiano Lomitas han visto al Padre? Claro que sí, porque si conocemos a Jesucristo, hemos visto al Padre. Amén. Esa es la tercera característica de la supremacía de Cristo. Voy con la cuarta. La supremacía de Cristo se muestra porque Él es el que sustenta todo cuanto existe. Ahí seguimos en el versículo 3. Él es el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. O sea, el universo y todo lo que hay dentro del universo, ¿quién lo sostiene? Cristo. Él lo sustenta. Él es el que lo mantiene. Él es el poderoso, el que hace que todo permanezca. En Él, Él es el de antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Este aire, respiren todos un segundito. ¿Quién nos lo da? Jesucristo. Dele la gloria a Dios. Dele la gloria a Dios. Porque Él es el que nos da todo, aleluya. Él es el que sostiene la flora, la fauna, el universo, absolutamente todo. Y nosotros no le agradecemos cuando nos vamos a tomar un bocado de alimento. Santo Dios.
Por eso yo debo leer la palabra, amén, y entender que todo lo sostiene y lo sustenta Jesucristo. Por eso es la supremacía de Él. Mire, la cosmología es una rama de la física que estudia el universo en conjunto. Y según los científicos y las investigaciones, ¿saben qué porcentaje han visto o han observado los científicos? ¿Quién sabe? El 5% es lo único que han podido ver del universo. Y el 95% lo llaman energía oscura, materia oscura, porque no la pueden ver. Y nos asombramos porque Cristo sostiene lo que los ojos ven. ¿Por qué no nos asombramos por ese otro 95% que no vemos y el Señor Jesucristo es el que lo sostiene? Amén. ¿Será que no es poderoso Jesucristo? Claro que sí. Entonces, ¿cómo no agradecer por las misericordias de cada mañana? La Escritura dice que son nuevas, aleluya. Esta mañana abrimos nuestros ojos por su misericordia. Quinta característica de la supremacía de Cristo: Él es el sacrificio perfecto. En el Antiguo Testamento se presentaban sacrificios, pero ellos lo que hacían era cubrir el pecado, taparlo, como algunos creyentes que le ponen las sábanas, la cobija y lo tapan así para que nadie lo vea, pero Jesucristo lo está viendo, amén. ¿Cristo qué vino a hacer? ¿A cubrir el pecado? No, a quitarlo de una vez y para siempre, porque Cristo es el Cordero que quita el pecado del mundo. Aleluya, Él fue el que tomó nuestro lugar, nos redimió pagando el precio y dándonos vida, y vida en abundancia, dice la Escritura. O sea, Él propició la justicia divina, la inclinó a nuestro favor, tomó nuestro castigo y nos dio su justicia. Por eso en Gálatas el tema es justificados por la fe, que es la carta que venimos allí estudiando. Y termino con la última característica de la supremacía de Cristo. Él es supremo porque su nombre es sobre todo nombre, aleluya. Dice ahí la última parte del versículo 3, por favor, mis amados hermanos, lo ubican para que lo leamos. Dice que se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Cumplió la misión? Sí. Fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Murió, resucitó, ascendió a los cielos y se sentó. Mire, ese sentarse, ¿sabe qué significa? La obra fue completada. ¿Y dónde se sentó? A la diestra. ¿Qué significa sentarse a la diestra? Autoridad, honor, porque Él fue exaltado hasta lo sumo. Dice allí Filipenses, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, que pase, toda rodilla se doble. ¿Quiénes? Los que están en el cielo, los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra. Y confesemos con nuestra boca que, a ver, confesémoslo, que Cristo es nuestro Señor. Aleluya, dele un fuerte aplauso. Oh, el sumo sacerdote, el que intercede día y noche allá delante del Padre poderoso. Aleluya, yo me gozo por eso. Ahí se ve la supremacía de Cristo. Nombre sobre todo nombre. Ponte sobre tus pies, iglesia. Yo les estoy hablando de un Salvador victorioso. Yo no les estoy hablando de un mártir derrotado. Yo les estoy hablando de Jesucristo, el que venció la muerte, aleluya, el que resucitó. Por eso hoy nosotros reconocemos su supremacía, aleluya. Él es el superior a los profetas, a los ángeles, a Moisés, a Josué, al sacerdocio, al sumo sacerdote del Antiguo Testamento. Es superior al sistema del sacrificio, es superior al santuario. Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el principio y el fin, el alfa y el omega, aleluya. Entonces, ¿por qué te sientes como te sientes? ¿Por qué te sientes derrotado? Si dentro de ti habita el Todopoderoso, el superior. Cierra tus ojos, levanta tus manos y dile: oh Señor, gracias.
Oh, mi Rey, permite que el gozo de la salvación invada todo nuestro ser. Yo presento y pongo delante tuyo esta iglesia, mi Señor. Oh, con la autoridad que tú me das en esta hora, para que el gozo de la salvación, oh, penetre en cada uno de tus hijos, mi Rey. Si alguno vino triste, si alguno vino preocupado, oh Señor, angustiado, desorientado, derrotado, sintiéndose solo, oh, aquí está Cristo, Jesucristo, para abrazarte, para decirte que tú no estás solo. Oh, que en Cristo somos más que vencedores, porque Él venció la muerte y la muerte de cruz. Oh, aleluya, exáltalo, iglesia. Oh, como dijo el apóstol Pablo, no nos avergonzamos del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Oh, gracias, Señor. Dile: Señor, en ti estoy completo. En ti, Señor, yo estoy pleno, como dice la Escritura en Colosenses, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Oh, ningún arma que se levante contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante en juicio. Oh, iglesia, todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Adóralo, exáltalo y dile esta noche: oh, si yo te tengo a ti, lo tengo todo.